Hola, bienvenidas a Monocromo, un podcast donde hablaré sobre diseño, daré opiniones, tendencias, entrevistas con diseñadores. Este es mi primer episodio, el episodio remoto, donde me estreno en este mundo del podcast. Y nos estrenamos con un episodio que se llama ¿Quién soy y por qué un podcast? Y bueno, antes que nada, me gustaría presentarme. Me llamo Alexis Romo. Soy un mexicano viviendo en España. Soy diseñador visual en el meu Nebot, un estudio de diseño de producto en Valencia ciudad. ¿Por qué remarco o digo lo de Valencia ciudad? Pues bueno, porque luego los que son aquí de fuera no lo llegan a entender muy bien. Perdón, amigos de México, de verdad. Luego se les explico un poco si quieren. Y les voy a contar la historia de cómo llegué hasta aquí, ¿no? Cómo terminé viviendo en Valencia. Pues bueno, todo empezó en el 2012, 2013. Tendría yo unos 19, 20 años. Y empecé como practicante en un estudio de diseño en Chihuahua que se llama Táctil, con Miguel Villalba, que en su momento fue uno de mis profesores de la universidad. Y fue allí donde tuve el primer contacto con el diseño, donde aprendí cómo se tiene que diseñar, vaya, cómo son las reuniones con los clientes, cómo se presentan los trabajos, cómo es el flujo dentro de la oficina, quién hace qué. Entonces, después de estar allí durante 6 meses, que duraron mis prácticas, fueron un poco cortas, me uní al equipo de Cencerro, también en Chihuahua. Y cuando digo equipo me refiero a que solo éramos Omar Garfio y yo. O sea, 2 diseñadores intentando levantar de nuevo pues lo que era un estudio que en su momento fue de lo mejor de Chihuahua, ¿vale? Pero ahora ya se había como ido desvaneciendo en el tiempo. Entonces queríamos recuperar lo que era. Recuerdo que mientras trabajaba estaba estudiando al mismo tiempo en la universidad, y había días que llegaba a la oficina, no sé, a las 7 de la mañana y terminaba la jornada laboral justo como para irme a la escuela, y de ahí ya hasta las 8 de la noche. O sea, había días en los que ni me daba tiempo a comer. Tenía que escaparme de repente entre clases para poder comer algo en la cafetería. Y ya saliendo era pues descansar en casa, cenar y al día siguiente lo mismo. Y fue así durante los siguientes 6-7 meses. Luego me gradué de la universidad y seguí trabajando en Cencerro, porque ya no eran solo prácticas, ya era como un trabajo formal. Mejor dicho, mi primer trabajo formal. Y lo que empezó con 2 diseñadores, al cabo de un año ya éramos 5 o 6 personas más o menos. Y a los 2 años, bueno, ya ni les cuento. O sea, ni me acuerdo las veces que nos tuvimos que cambiar de oficina, porque cada vez el equipo iba creciendo y crecía muy muy rápido. Y estando en Cencerro empecé también a dar clases en mi alma mater, que es el Instituto Superior de Arquitectura y Diseño, ISAD. Y para mí, o sea, todo era como un sueño. Tenía un trabajo que me gustaba, en un estudio que ayuda a levantar, vamos, como de las cenizas, como si de un ave fénix se tratara. Y era profesor de la universidad de la que había salido. Si mal no recuerdo, yo siempre habría querido ser profesor. O sea, me iba a convertir en eso que más odiaba. Y no sé, igual era porque pues mis 2 padres son también profesores, mi padre y mi madre. Y al ver cómo se entregaban y la pasión que tomaban al dar las clases, pues es lo que me inspiró y me motivó a decir que sí y tomar esa oportunidad. Pero bueno, cuando mejor estaban las cosas y más me pensaba que estaba en un sueño porque estaba cumpliendo cosas que nunca me había imaginado, llega la vida y te recuerda que siempre puedes hacer más. Y llega y me pasa lo inesperado. Recuerdo que estaba un día tan tranquilamente trabajando
Bueno, estaba en Facebook. Y me llega un mensaje por Messenger de Jaciel Medrano. Y en realidad me sorprendió porque él es más amigo de mi hermano mayor, de Alejandro, que amigo mío. Entonces, no sé, yo creía que me hablaba para ver si le podía ayudar con algún diseño, porque él estaba empezando un estudio en Chihuahua. Un estudio que también seguirá hasta la fecha, que se llama O2. Y conforme se fue dando la conversación, me di cuenta de que se trataba menos de diseño y más de otra cosa. Lo que terminamos hablando y lo que me terminó proponiendo era el venirnos a Valencia a trabajar solo durante 6 meses en la precampaña de Isabel Bonich, quien era la candidata por el Partido Popular a las elecciones de la Generalitat. Entonces íbamos a venirnos, trabajar aquí con un equipo y pues crear todo lo que era el diseño, la comunicación, el multimedia. Y al final esos 6 meses que nos íbamos a estar aquí, bueno, al menos yo, se han convertido en 3, casi 4 años. Este año creo que hago 4 años aquí ya en Valencia. Y les contaría qué estuve haciendo los últimos 2 años que he estado aquí, pero prefiero no perder escuchas ni que me fijen en una ideología en la cual no estoy muy de acuerdo, ¿no? Entonces pasemos a otro tema. Este será tema para otro día. Pero bueno, un día mientras iba en metro hacia casa, porque en jornadas de campaña, terminábamos súper tarde la jornada laboral. Entonces yo iba de la oficina a casa, iba en metro. Me acuerdo que lo tomaba en Marítim Serrería y era un trayecto hasta la estación de Jesús. Los que conocen Valencia saben más o menos que son 15 minutos de trayecto. Y durante esos 15 minutos pues me gustaba leer, ir en el móvil, ver mis redes sociales. Y recuerdo un día que estaba en Facebook que me aparece publicidad de Barreira. Y se preguntarán qué es Barreira. Pues Barreira es donde terminaría estudiando un máster. Bueno, sí, los Facebook Ads funcionan. El punto es que terminé estudiando un máster en Design Thinking y en diseño de experiencia de usuario e interfaces. Y bueno, en el máster tuve unos profesores de un nivel que, el máster me ayudó a darme cuenta de todo el mundo que hay por delante, no solo en el diseño, sino en el futuro, y el cómo podemos aprovechar todo lo que sabemos hacer para aplicarlo a las nuevas tecnologías. Y a pesar de haber conocido ahí a mucha gente y haber tenido unos profesores extraordinarios, conocí también a Joan, quien es el director del máster y quien terminó siendo mi jefe. Así es, Joan terminó siendo mi jefe e invitándome a trabajar con él y los demás al equipo del Meunebot. Que tengo que decir que tengo ya casi un año allí. En marzo creo que cumplo el año. Y he crecido, exponencialmente y profesionalmente. Y he aprendido un montón de cosas. Estoy súper feliz. Y no es por hacer la pelota a Joan ni nada. Es solo que creo que siempre he tenido la fortuna de trabajar o estar en trabajos que me gustan mucho. Y bueno, esa es más o menos mi historia, ¿vale? Ahora quiero contestar a la pregunta de por qué un podcast. Pues porque sí. En realidad esa es la respuesta, porque sí. Porque tú y yo podemos hacer lo que queramos. ¿O no es así? El internet nos abre 1000 posibilidades. No tenemos ni idea. Podemos montar cursos en internet, podemos abrirnos un blog personal, podemos aprender a hacer cosas buscando tutoriales en YouTube. Yo cuando no sé cómo hacer algo, antes de preguntárselo a Google, siempre me meto, ¿cómo hacer tal cosa? Tutorial. Es que YouTube es la nueva universidad.
cualquier cosa que no sabes, o te lo encuentras en Google o te lo encuentras en YouTube. Y yo creo que la época de estar desinformados y tener tanta información al alcance, pues nos favorece, vamos. Y si podemos aportar nosotros un poco más, pues ya ni te cuento. Porque al fin y al cabo, todos necesitamos que se escuche nuestra voz. Todos tenemos nuestras opiniones, queremos compartirlas, nuestras ideas. Yo creo que el confinamiento nos ha ayudado a romper muchos paradigmas impuestos en el pasado. O sea, ahora mismo, en pleno siglo XXI, en pleno año 2021, si queremos hacer algo, es que no tenemos que pedirle permiso a nadie. A nadie. Simplemente abrimos el ordenador, nos conectamos a internet y tenemos todo un mundo por delante. Todo un mundo por delante que está listo para escucharnos y ver lo que tenemos que ofrecerle. Así que, antes de cerrar este primer podcast y episodio remoto, me gustaría animarlos a pensar en algo que tengan en mente y que no se hayan atrevido a hacer todavía. Algo que por miedo no han desarrollado o que por falta de tiempo no han podido hacer. Así que, ¿a qué esperan? Si no empiezan hoy, entonces ¿cuándo van a empezar a hacerlo? Muchas gracias por escuchar el podcast de esta semana. Recuerden que si escuchan el podcast a través de la página web, además del audio, podrán encontrar recursos extra, como links de interés, vídeos y demás temas interesantes para leer en el blog. Nos vemos en 2 semanas. ¡Hasta pronto!